Cordial saludo. Video diseñado con el objetivo de utilizar la herramienta inmovilizar en una hoja de cálculo. En las hojas de cálculo, las tablas de datos que se construyen muchas veces tienen unas dimensiones demasiado grandes, demasiado extensas, que al momento de navegar por la información, de navegar por los campos, de navegar por los registros, se pierden los nombres de los campos y se pierden el primer campo o el segundo campo que orientan a quien lee sobre de qué se trata la información en la tabla de datos. Para ello, las hojas de cálculo tienen la herramienta inmovilizar, que en el caso de Excel te permite, colocándote en un sitio, en una celda de la tabla de datos, te vas a la cinta de opciones vista, te vas a la sección ventana. En ventana están las opciones inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior, inmovilizar primera columna. Entonces, para nuestro ejemplo, como estamos en la celda B2 y necesitamos que queden fijas la fila 1 y la columna A, le decimos inmovilizar paneles. Al inmovilizar paneles sucede que queda fijo, queda inmovilizado la fila que contiene los nombres de los campos, y si nos vamos hacia la derecha queda inmovilizada la columna A que tiene el campo, en este caso número. Esto nos permite navegar por toda la hoja de cálculo, navegar por la tabla de datos, por muy abajo que nos vayamos o que muy a la derecha que nos vayamos, siempre vamos a tener visibles los nombres de los campos, y vamos a permanecer va a permanecer visible el campo, el primer campo, que son los que se necesitan para poder leer con calidad los datos que están en esta tabla de datos. Hay otras opciones en inmovilizar, que son inmovilizar fila superior e inmovilizar primera columna. Ya se utilizarían de acuerdo a las necesidades. Pero, si ya no queremos que siga inmovilizado, nos vamos a movilizar paneles en el grupo ventana de la cinta de opciones vistas, damos clic, y cuando nos desplazamos a cualquier lugar de la tabla de datos nos damos cuenta que la fila que contiene los nombres de los campos no aparece, ni tampoco aparece la columna número. Entonces ahí ya hemos aprendido a cómo activar y cómo desactivar el inmovilizar paneles como herramienta para observar la información de nuestra tabla de datos. Otra característica que tienen las hojas de cálculo es que si estamos trabajando en una hoja, en una tabla, que necesitamos información, mucha información en una celda, le damos doble clic a la celda y aparece el puntero de inserción. Ese que titila es el puntero de inserción. Entonces, si necesitamos escribir en la celda varias líneas de texto, por ejemplo, primera línea, y necesitamos escribir un segundo texto que sea segunda línea, le damos en el teclado la tecla Alt Enter, escribimos segunda línea, al Enter, tercera línea, y nos estamos dando cuenta que en una sola celda pueden aparecer más de una línea de texto, y es una gran herramienta cuando necesitamos que nuestras celdas contengan
más de una línea, cuarta línea, y le damos enter. Entonces fíjate que en la celda B129 para nuestro ejemplo, contiene 4 líneas de texto que se alcanzaron, que se dieron dándole Alt Enter. Si yo quiero editar una celda, lo hago como al principio, doble clic en la celda y fíjate que aparece el puntero de inserción que va titilando y eso me indica que la celda se encuentra editada. Para quitar la edición podemos dar clic afuera o podemos dar enter cuando está editada la celda, le damos enter para que se quite la edición de la celda. Esta es una herramienta, otra herramienta adicional de las hojas de cálculo en donde en una celda se pueden colocar, se pueden pegar muchísimas líneas de texto. Inclusive hay ejemplos de hojas de cálculo, hay ejemplos de tablas de datos en donde en una celda hay un documento, el texto que corresponde a un documento de Word de 500 páginas. Ahí se coloca porque la potencia de las hojas de cálculo están permitiendo todo esto. Muchísimas gracias. Dale me gusta en caso tal de que te haya gustado.